¿Qué tal, jóvenes? En esta ocasión vamos a ver la fuerza y torque en una espira de corriente. Entonces, nosotros sabemos que los conductores transportan corriente y por lo general forman espiras cerradas. Este tipo de espiras las podemos encontrar en bocinas o en galvanómetros, que son instrumentos que nos sirven para medir eh, la intensidad y la dirección de la corriente, o en motores, por mencionar solo algunos ejemplos. ¿Ok? Entonces, si tengo un conductor que transporta corriente, por lo tanto, habrá una fuerza magnética sobre él y en este caso, como veremos un poco más adelante, también una torca magnética. ¿Ok? Entonces, una espira es cualquier conductor que tiene forma cerrada. Eh, Podemos tener distintas geometrías de espiras, en este caso una espira rectangular. Y entonces vamos a analizar la espira que tenemos aquí en el dibujo y vamos a ver qué encontramos. ¿Okay? Entonces, esta espira tiene como lado más largo eh, una longitud A, el lado más corto tiene una longitud B, está dentro de un campo magnético que está indicado con estas flechitas azules. La corriente tiene la dirección que muestra aquí en el dibujo. Y, y bueno, tenemos los ejes X, Y y Z. ¿Okay? Y entonces este plano eh, cafecito clarito es un plano que corta por, por el medio del eje de la Y a la espira. ¿Ok? Y entonces, pues vamos a ver. Entonces, fíjense, nosotros ya sabemos calcular fuerzas sobre alambres de, de una longitud cualquiera, ¿no? Entonces, si quiero calcular la fuerza que va a ejercer el campo magnético sobre toda esta espira, lo puedo hacer calculando, por ejemplo, la fuerza primero sobre este lado, y luego la de este, y luego la de este, y luego la de este lado, y sumar todo vectorialmente. Acuérdense que como el campo magnético, pues es un campo vectorial, entonces cumple el principio de superposición, ¿no? Y la fuerza, pues también ya sabemos que también cumple con esa característica. Entonces, pues puedo calcular las fuerzas sobre cada uno de estos lados de la espira y luego sumar todo, ¿ok? Entonces, fíjense, uh, vamos a primero calcular la fuerza sobre el lado superior de la espira, o sea, este que está acá, ¿no? A esto le estoy llamando el lado superior. Entonces, yo sé que la fuerza sobre un alambre es igual a la corriente por el producto cruz entre la longitud y el campo magnético. Entonces, si nos fijamos, aquí la corriente va en este sentido. Acuérdense que ese es en el sentido en que tenemos que tomar la dirección del vector L. Y el campo magnético en este punto va hacia arriba, quiere decir que tanto L como B son perpendiculares, y entonces si hacemos el producto cruz, acuérdense que el vector L que va en la misma dirección que la corriente se tiene que mover al vector B, y eso resulta que la fuerza tiene que estar en este sentido, como lo están indicando con la flechita roja, ¿no? Es por la regla de la mano derecha. Entonces, bueno, eh, tanto L como B son perpendiculares, eso quiere decir que el seno del ángulo phi que sale en la definición del producto cruz va a ser 1 porque el ángulo es recto, entonces más seno de 90 más 1. Eso quiere decir pues que la fuerza va a ser igual a la corriente por la longitud, que en este caso viene siendo A, por la magnitud del campo, y esto va a estar en dirección Y, ¿ok? Porque apunta hacia acá, ¿no? Hacia acá están las X positivas, ¿no? Y luego podemos calcular la fuerza sobre el segmento eh, de longitud A, pero que está acá abajo, que sería este. ¿Okay? Entonces aquí otra vez hago el producto cruz entre L y B y voy a encontrar que la fuerza va en esta dirección. ¿Okay? Entonces nada más que aquí, a diferencia de pues la fuerza apunta hacia las X negativas. ¿Okay? Entonces voy a tener que la fuerza va a tener una magnitud de IA por B, pero en dirección menos I. ¿Okay? Ahora, si calculamos la fuerza sobre el lado de la espira, perdón, de longitud B
izquierda sería esta parte. Entonces aquí uno va a encontrar que el campo, o sea, aquí en este punto va a ir para acá arriba, ¿ok? Entonces hacemos el producto cruz y encontramos que la fuerza apunta en dirección Y positiva. Y bueno, voy a tener ahora que la magnitud de la fuerza va a ser la corriente por el lado del alambre, por la magnitud del campo, por el seno de 90 menos phi. Bueno, ¿de dónde sale este 90 menos phi? Pues si se fijan de este dibujo, estamos analizando este lado, ¿ok? Entonces este lado va a tener la misma inclinación que esta línea punteada que está dibujada aquí, ¿ok? Y entonces nosotros estamos aquí poniendo que, eh, que este vector anaranjadito lo estamos representando con una mu, que ahorita vamos a decir quién es. Pero bueno, estamos diciendo que entre mu y b, que es el campo magnético, hay un ángulo phi. ¿Ok? Eso quiere decir que el ángulo que hay entre el campo magnético y esta línea punteada tiene que ser 90 menos phi, porque de aquí, de este vector a esta línea punteada, es un ángulo recto o debe ser un ángulo recto. ¿Ok? Entonces acuérdense que por definición, si tengo IL cruz B, eso en magnitud es IL B seno del ángulo que hay entre L y el campo magnético. Entonces sería el ángulo que hay entre este vector y este, ¿no? Pero no, para propósitos de visualización, pues este lado tiene la misma inclinación que esta línea punteada, como decíamos hace ratito, ¿no? Entonces este ángulo es 90 menos phi. Y resulta que si nosotros calculamos el seno de 90 menos phi, nos va a dar que es coseno de phi. ¿Ok? Entonces la fuerza sobre este lado del alambre o de la espira va a ser I por B minúscula por B mayúscula por el coseno de phi. Esto es una identidad, ¿no? El seno de 90 menos phi la pueden buscar y van a encontrar que les tiene que dar coseno de phi, ¿no? Este seno de 90 menos phi es seno de este, coseno de este, menos seno de este por coseno de este, algo así, ¿no? Pero bueno, lo pueden buscar. Y este va a ser la fuerza que va a ejercer el campo magnético sobre este lado de la espira, ¿ok? En dirección J. Y si nos vamos para el lado derecho, aquí me equivoqué, es el lado derecho, entonces uno encuentra que pues el campo va para acá arriba, el L tiene esta dirección de la corriente, entonces en la regla de la mano derecha van a encontrar que la fuerza va o apunta en esta dirección que se muestra acá, que sería la dirección menos J. Y entonces, pues voy a encontrar pues que la fuerza tiene I por B minúscula, por la magnitud del campo, por el coseno de phi, pero en dirección menos J. Entonces, si sumo todo vectorialmente, voy a encontrar que la fuerza que va a ejercer el campo, la fuerza neta que se va a ejercer sobre la espira debido al campo magnético es cero, ¿ok? Porque pues todos estos dos lados tienen la misma magnitud, pero en sentidos contrarios se van a cancelar. Y lo mismo para este lado y este lado. Entonces dices, bueno, pues si la fuerza neta sobre la espira debido al campo es cero, entonces, pues qué chiste tiene. Bueno, resulta que si uno se pone a analizar un poquito más el problema, resulta que efectivamente la fuerza neta en la espira es cero, pero si uno calcula las torcas, eh, esas no, no van a dar cero. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Entonces, fíjense, como decíamos, aunque la fuerza neta sobre la espira de corriente en un campo magnético uniforme es cero, la torca neta no necesariamente es cero. Entonces, aquí nada más hay que recordar que la torca está definida por esta expresión, ¿no? Esta letra griega tau es la torca y es igual a R cruz F, donde R eh, es el brazo de palanca eh, eh, ejercida por la fuerza, ¿ok? Y entonces
vamos a calcular las torcas en cada uno de estos lados ahora y ver qué es lo que vamos a encontrar. Entonces, de la figura podemos notar que F' y menos F' están en la misma línea, por lo tanto, la torca neta es igual a cero. O sea, esta fuerza y esta fuerza están sobre la misma línea de acción, ¿ok? Y entonces, o sea, lo que estamos diciendo pues es que sobre este eje es el que vamos, o el que la espira va a rotar, ¿ok? Porque acuérdense que la torca lo que hace es que hace girar a los objetos, ¿ok? Entonces aquí lo que vamos a hacer, o lo que vamos a encontrar es que esta espira tiene que girar, ¿no? Pero bueno, entonces F' y menos F', como están en el eje de rotación, pues no van a, no van a tener una torca neta, o dicho de otra manera, la torca neta de estas dos fuerzas es cero, ¿ok? Entonces el brazo de palanca para cada una de las otras fuerzas, que serían esta F y esta otra, eh, es B sobre 2 seno de phi, ¿ok? Entonces, acuérdense que aquí el brazo de palanca está definido como la distancia perpendicular que hay del eje de rotación a donde estamos aplicando la fuerza. Y entonces, el eje de rotación, como dije, es este. Y entonces, si me pongo aquí en el eje, por ejemplo, para esta fuerza que está acá arriba, la distancia perpendicular del eje a donde estamos aplicando la fuerza sería esta que está aquí, ¿no? Y entonces, si se fijan, con esta línea punteada y con esta parte de abajo, y luego si uno sube por acá, se forma un triángulo rectángulo. Entonces, si esto es teta, digo, perdón, si esto es phi, entonces este que está aquí tiene que ser b seno de phi, ¿no? Pero como la distancia perpendicular del eje a donde aplico la fuerza es de aquí a acá, entonces tiene que ser b sobre 2 seno de phi, que es lo que estábamos diciendo acá, ¿no? Y para y la torca para cada una de las fuerzas va a estar dado pues por la magnitud de la fuerza por el brazo de palanca que es b sobre 2 seno de phi, ¿no? Entonces voy a tener una expresión igual a esta para esta fuerza y luego voy a tener otra expresión igualita para la fuerza de aquí abajo, ¿ok? Y entonces nosotros, si hacemos el producto cruz entre R y F, o sea, para encontrar la dirección de las torcas de esta fuerza y de esta fuerza, lo que vamos a encontrar es que las torcas apuntan en dirección Y positiva, ¿ok? Entonces, o sea, por ejemplo, aquí R cruz F va a ser, el R tendría la misma dirección en este caso que el campo, y entonces uh, me daría la torca por acá. Y si hago el producto cruz de R cruz, pero con esta fuerza, voy a encontrar que también la torca eh, va en esta dirección. O sea que las torcas de esta fuerza y de esta fuerza tienen la misma dirección y la misma magnitud, entonces las vamos a sumar. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, pues la fuerza neta sobre la espira va a ser dos veces esta expresión, donde esta fuerza ya sabemos cuánto vale, la calculamos allá acá atrás, ¿no? Era esta. Entonces, nos va a quedar que la torca es la corriente por el lado A, por el campo magnético, por el lado B, por el seno de phi. ¿Okay? Y entonces, nosotros eh, podemos escribir la ecuación anterior como esta, ¿no? O sea, la torca va a ser igual a la corriente por A, por la magnitud del campo, por el seno de phi, donde está, pues es el área de la espira, ¿no? O sea, tengo este término con este es A por B, o sea, lado por lado, me da el área de la espira, y me queda esta expresión, ¿ok? Entonces ahora estamos definiendo, o vamos a definir el producto de I por A como el momento dipolar magnético o momento magnético de la espira, el cual lo vamos a denominar con esta mu, que era el vector que habíamos comentado hace rato, que es este, ¿no? El anaranjado. Y entonces, si lo defino de esta manera, el momento dipolar, esta expresión de arriba ahora la puedo escribir de esta manera. Entonces la torque es igual a mu por B, seno de phi. Y entonces
vamos a darle un carácter vectorial a esta mu eh, de esta forma, ¿no? Entonces vamos a decir que mu vector es igual a la corriente, a la magnitud de la corriente por el vector de área. Recuerden que el vector de área lo podemos definir así como lo hicimos cuando calculamos el flujo eléctrico, ¿no? Entonces puedo definir también este vector de área de la misma forma, ¿no? Entonces aquí lo que estamos diciendo pues que este vector de área va a apuntar del plano del, del área de la espira, ¿no? Eh, de forma perpendicular. Entonces, por lo tanto, pues la torca la puedo calcular como mu cruz B, ¿de acuerdo? Y entonces, de esta ecuación, yo puedo eh, ver cuándo la torca magnética va a ser máxima y cuándo va a ser mínima. Entonces vamos a tener una torca máxima cuando el seno de phi es 1. Esto quiere decir que mu y b tienen que ser perpendiculares, o sea, esta situación. ¿Okay? Y voy a tener una torca mínima cuando el seno de phi sea 0. Esto va a ocurrir cuando mu y b son paralelos, quiere decir que esta. Entonces, eh, sería pues la torca magnética sobre una espira de corriente. Cualquier duda que puedan tener, chavos, háganmela saber.